Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy traemos Pequeño Gran Cthulhu de la serie de Tiny Epics, ¿no? De pequeños grandes. Ya vimos aquí dentro del canal el Pequeñas Grandes Mazmorras, que desde luego nos encantó y funcionó perfectamente bien para el canal y desde luego cuando dijeron, ¿no? El hecho de que se iba a publicar un pequeño grande con temática cthulhuidiana, Lovecraftiana tentacular, pues desde luego no podía fallar, no podía perdérmelo y tenía que traerlo aquí al canal para compartirlo con todo aquel que quiera venir a pasarse y pasar un buen rato viendo juegos de mesa en este caso. Y este pequeño Gran Cthulhu desde luego no defrauda en estas cajitas chiquititas que vienen repletitas, pero repletas de contenido, ¿vale? Viene hasta arriba de diferentes componentes, principalmente meeples de madera, ¿vale? Tentáculos, bichos y investigadores, que vamos a verlo ahora completo. Os explico cómo se juega y luego os cuento mis conclusiones. Vamos con ello. Bueno, vamos a ver cómo funciona este pequeño Gran Cthulhu de la serie de los Tiny Epics, ¿sabes? Estos pequeños grandes que son estos juegos que, como podéis ver, pues luego desplegado encima de la mesa es grandecito. Estaba yo preocupado de que no diera el tiro de cámara para poder sacar todo esto, que la verdad es que son un montón de componentes que caben en esta pequeña cajita, una cajita chiquitita que, como podéis comprobar, pues viene repletita de contenido, ¿vale? Tenemos aquí que se nos dice que de 1 a 4 jugadores, 30 a 45 minutos la partida, edad a partir de 14 años. Y nos dice por aquí que en pequeño Gran Cthulhu los jugadores representan científicos, investigadores e historiadores que exploran la fría y olvidada población isleña de New Arkamur. No es New Arkham, ¿vale? Es New Arkamur. Frente a la costa de Nueva Inglaterra, la población, normalmente serena, se encuentra sumida en la locura debido a que una antigua leyenda se está haciendo realidad. Horrendos monstruos vagan por las calles mientras un terrible ser ancestral surge de las aguas. Los jugadores deben trabajar juntos para cerrar los 6 portales antes de que este ser ancestral se vuelva demasiado fuerte para derrotarlo. Sin embargo, la isla está llena de misterios y caos, mientras el ser ancestral juega con el tiempo y el espacio. Podrás descubrir las páginas del libro ancestral y sellar los portales sobrenaturales a tiempo para restablecer el orden. Bueno, pues de eso va el juego. ¿Y qué contenido tenemos? Pues tenemos 4 tarjetas de primigenio, 6 tarjetas de jugador, una tarjeta de Necronomicon, 2 tarjetas de vagabundos, descarte, una tarjeta de referencia, una carta de referencia, 5 tarjetas de pueblo de 2 caras, una ruleta de la locura, 30 cartas de página, 3 dados personalizados, 55 fichas de madera, 85 tentáculos de madera, un montón de tentáculos, ¿vale? Una bolsa y un reglamento. Bueno, como digo, en esta pequeña cajita tenemos toda esta barbaridad que aunque en un primer momento pueda abrumar un poco todo lo que tengo que hacer para colocar el juego, para ponerlo, la verdad es que es bastante sencillo porque dentro de lo que son las instrucciones, ya en estas 2 paginitas, en lo que es la preparación, te explican perfectamente cómo situarlo para poder jugar en solitario o entre 2 a 4 jugadores, ¿vale? Que nosotros en este caso vamos a jugar con 2 jugadores, es decir, en modo solitario pero llevando a 2 personajes, que me parece la forma más sencilla. Además, te explican cómo utilizar al primer enemigo, que es Nyarlathotep, que se supone que es el más sencillo. Y aquí viene una pequeña crítica que podría hacer al juego como pues aficionado y conocedor de lo que son los mitos de Cthulhu, donde parece que el trasfondo se lo han pasado un poco por ahí. Porque decirte que Nyarlathotep es el más sencillo, pues la verdad es que es divertido. Pero es que además, pues meten la pata en algunas cosas. Te presentan como enemigos, como posibles rivales. Tenemos a Nyarlathotep, ¿vale? Tenemos a Jig, tenemos al gran Cthulhu, al gran pulpote. Y tenemos, espera, que se nos ha debido traslocar por aquí, pues tendríamos que tener la otra carta. Aquí está, que se me había caído por allí. Y tenemos a Yog-Sothoth, pero fijaos en lo que pone, primigenio. No, no, Yog-Sothoth no es un primigenio, es un dios exterior. Al igual que Nyarlathotep, que también lo señalan como primigenio, es otro dios exterior, no son primigenios, no hay que saber distinguirlos, ¿no? No metamos la pata en cosas básicas. Pero es que además luego te dicen que junto con el primigenio,
que como digo, ya han metido la pata en 2, pues van apareciendo vagabundos, ¿no? Que tú podrías pensar en vagabundos interdimensionales, pero es que luego vemos las imágenes y, por ejemplo, esto es un GUG. Esto es un GUG, esto no es un vagabundo dimensional. Esto es un Joygor, que tampoco es un vagabundo dimensional. Y el último, la otra posibilidad de vagabundos que surjan, esto es una semilla estelar de Cthulhu. Tampoco es un vagabundo dimensional, por lo cual, digamos que el trasfondo se lo han pasado un poco por donde la espalda pierde su casto nombre, ¿vale? Que esto se me ha caído todo por aquí, espera que lo coloco. Y que, pues, como digo, ¿no? El juego está bien, las mecánicas están bien, pero lo que es el trasfondo de los mitos de Cthulhu se lo han inventado un poco, ¿vale? Si pasamos de ello, pues bueno, tampoco importa demasiado. ¿Qué componentes tenemos? Tenemos esta ruleta, que la verdad es que quizá es un poco difícil distinguir cuál es la cabeza de la cola. La cabeza tiene aquí como una pequeña aleta, pero la verdad es que poco más, que quizá eso sí que podrían haberlo puesto un poco mejor. Tenemos las cartas de pueblo, donde aquí encontramos pues, el museo, la tienda, el parque, la posada y la biblioteca, que aparte tienen 2 caras, así que cuando las pongamos, las barajamos, las vamos cambiando y las ponemos así de manera aleatoria para que cada partida sea un poquito más diferente. Donde vamos a tener un montón de tentáculos. Vamos a tener espacio para 6 tentáculos azules, 3 tentáculos azules, 3 rojos, 3 verdes, 3 de Eldritch, que vamos a ver, vamos a separar porque como os he dicho, como hemos visto dentro de lo que son los componentes, hay un montón de tentáculos, ¿vale? Tenemos los tentáculos del caos que se dividen en esos 3 colores, azul, rojo y verde, que representan el azul el horror, el rojo la furia y el verde la codicia. Aparte tenemos estos tentáculos que son morados o violetas. Esto nunca sé diferenciar entre morado y violeta. Bueno, estos tentáculos que son los tentáculos del caos, que dentro de lo que es la mecánica del juego son beneficiosos, puesto que nos sirven como comodín para utilizarlos en lugar de cualquier otro color, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo funciona. Y los tentáculos peores, que son estos tentáculos negros, que son los tentáculos de Eldritch. Estos tentáculos van a servir para que el primigenio aumente su fuerza, que va a comenzar desde aquí hasta el máximo que puede adquirir. Y esa es una de las condiciones para perder la partida. Si el primigenio, en este caso es un dios exterior, leches, bueno, pues si el primigenio alcanza su máxima fuerza, perdemos la aventura. Si tenemos que colocar algún vagabundo dimensional de estos dentro de lo que es el pueblo y no nos quedan dentro de la tarjeta de vagabundos, perdemos. Y si alguno de nuestros personajes, el medidor de demencia, que es digamos que el medidor de cordura, llega a su máximo, cualquiera de los personajes, tanto estemos jugando con 1, 2 o 4, 2, 3 o 4, también perdemos la partida. ¿Vale? Así que esas son las 3 condiciones de derrota dentro de lo que es la partida. Pero luego tenemos las condiciones de victoria. Las condiciones de victoria se basan en que los personajes van a ir recorriendo lo que es el pueblo, consiguiendo descifrar en la primera fase el Necronomicon, donde vamos a utilizar estas cartas que vienen dentro de cada lugar, comprándolas con los tentáculos que nos marque la propia carta, ¿vale? Que en este caso pues nos haría falta 1 de horror, 1 de furia y 2 de codicia. Pagamos esos tentáculos que irían a la tarjeta de descartes y nos quedamos con esta cartita. Y lo que vamos a hacer es coger estas fichas, que las tengo aquí guardaditas, y las vamos a poner dentro de lo que sería la tarjeta del Necronomicon. En este caso la pondríamos en la del 1, en la del 2, en la del 4 y en la del 5. Y nos quedaríamos con esta carta, puesto que la carta va a tener importancia lo que es la runa inferior dentro de lo que es la segunda fase. Cuando hayamos rellenado toda una fila, cogeremos uno de los tentáculos del caos y nos lo pondremos en nuestra ficha. Cuando tengamos rellena una de las columnas, cogeremos el tentáculo del caos y nos lo pondremos dentro de nuestra ficha, ¿vale? Cuando esté completamente traducido el Necronomicon, daremos la vuelta a la ficha del primigenio, que como os digo, no es un primigenio, es un dios exterior. Le daremos la vuelta y trataremos de cerrar los 6 portales
que están abiertos, ¿vale? Y la condición de victoria dentro del juego es lograr cerrar esos 6 portales. Como digo, antes de que el primigenio adquiera su máximo poder, antes de que nos volvamos locos o antes de que se agoten los vagabundos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, va a ser bastante sencillito. Tenemos aquí lo que es la ruleta del caos, esta, o la ruleta de la locura, o como leche se llame, ¿vale? Donde vamos a ir tirando y vamos a hacer una serie de acciones, ¿vale? Lo primero es fijarnos dónde ha caído, puesto que dentro de lo que es la propia ruleta hay una serie de valores que nos vienen, vamos a quitar esto por aquí porque se ve mucho mejor en la tarjeta de descarte, donde si nos cae en este icono, pues vamos a mover un tentáculo de locura a cualquiera de la tarjeta de vagabundos a la tarjeta de descarte, es decir, de esta tarjeta a esta, y vamos a ver para qué sirve. Si sacamos este dentro de la bolsa, en cada turno vamos a sacar un tentáculo más dentro de ese turno. Si nos aparece este, movemos un tentáculo del caos del suministro general a la tarjeta de descarte. Y si sale el primigenio de cualquiera de estos colores, se activa el poder del primigenio del correspondiente color, ¿vale? Que por ejemplo, si tenemos por aquí a Yog-Sothoth, pues nos dicen que descartamos una de las tarjetas traducidas dentro de cada jugador, ¿vale? O si por aquí cogemos a Nyarlathotep, nos dice que vamos a mover un vagabundo del correspondiente color dentro del área de influencia donde no haya ninguno. Que eso lo que significa es que vamos a situar uno de estos vagabundos. Si, por ejemplo, ha caído aquí, ¿no? Ha caído aquí, pues si aquí no hay un vagabundo azul, lo ponemos, y en las dos localizaciones aledañas, ¿vale? Bueno, lo que haríamos es que vamos a utilizar esta bolsa donde, pues dentro de la preparación hemos metido diferentes tentáculos, que yo no sé si se va a ver, bueno, por aquí se ve un poquito, ¿no? Todos los tentáculos que hay dentro. Y vamos a sacar tantos tentáculos como marque la casilla siguiente a donde esté el muñequito, ¿vale? Dentro de la tarjeta de primigenio. En este caso habrá que sacar 3. Supongamos que has caído ahí. Lo primero es que nos dice que movamos, como ha caído justo en esta zona, ¿vale? Nos dice que movamos un tentáculo de la locura cualquiera de la tarjeta de vagabundos a la tarjeta de descarte. Pues, por ejemplo, cogemos uno rojo y lo pasamos a esta tarjeta. Ahora lo que tenemos que hacer es, como nos dice la propia tarjeta del primigenio, sacar 3 tentáculos cualquiera y situarlos dentro de lo que es esta tarjeta, que vamos a ir ocupando los espacios que queden, ¿vale? De cada color, aquí, tal, y por ejemplo sacamos esto hay que hacerlo evidentemente a ciegas. Y ahora, donde apunta la cola, no donde apunta la cabeza, donde apunta la cola, situamos un vagabundo dimensional, que en este caso, pues dentro de los 3 colores que tenemos de la tarjeta de pueblo, nos ha caído en el rojo, así que cogeríamos el rojo y lo situaríamos aquí y además moveríamos al primigenio a esa misma tarjeta. Ahora es cuando comenzarían a actuar los personajes, que por ejemplo vamos a poner a nuestro detective aquí, imaginemos que comienza ahí, ¿vale? Y puede realizar 3 acciones, que puede repetirlas, ¿vale? Puede moverse. ¿Y cuánto puede moverse? Pues igual a 1 más el número de tentáculos de horror que disponga. En este caso, como no tenemos ninguno, solamente puede moverse una casilla, ¿no? Solamente puede moverse pues a una localización aledaña, ¿vale? Si tuviera, por ejemplo, un tentáculo azul, ¿vale? Imaginaos que lo hubiera cogido, pues aquí podría moverse 2, podría hacer esto y podría irse aquí, ¿vale? También, ¿qué puede hacer? Puede coger tentáculos. ¿Y cuántos tentáculos puede coger? Pues 1 más el número de tentáculos de codicia que tenga. En este caso, como no tiene ninguno, solamente puede coger 1. Pues imaginemos eso, que coge un tentáculo de furia.
que el tentáculo de furia nos va a ayudar luego cuando peleemos contra los vagabundos, que es otra de las acciones que puede realizar el personaje. Por ejemplo, aquí hay un vagabundo dimensional, ¿vale? Entonces puede enfrentarse a él. ¿Y cómo se puede enfrentar a él? Pues tirando tantos dados, ¿vale? Que tenemos aquí los dados, vamos a poner las diferentes opciones que tienen, ¿vale? Así, pues tirando tantos dados como vagabundos dimensionales haya, que el máximo evidentemente son 3. Y va a tener que pagar tantos tentáculos del mismo color del vagabundo dimensional como indiquen los dados. Si sale Cthulhu, no tiene que pagar nada, sale gratis. Si sale un tentáculo, tiene que pagar un tentáculo. Si sale 2, tiene que pagar 2 tentáculos. En este caso, imaginemos, ¿no? Como tiene que enfrentarse a este vagabundo, solamente tira un dado. Entonces tira un dado y le costaría un tentáculo rojo. Como tiene un tentáculo rojo, lo lleva a la tarjeta de descartes y quita a este vagabundo de aquí, por lo que va liberando y evita la posibilidad de que pues cuando haya que sacar vagabundos pues se agoten antes, ¿vale? Que es una de las condiciones de derrota. Otra de las posibilidades que tiene dentro de lo que es su turno, que como he dicho puede realizar 3 acciones, puede repetir las 3, ¿vale? No importa que se repitan. Pues puede tratar de traducir una página del Necronomicon. Le da la vuelta a la carta y si dispone de los tentáculos necesarios, pues se queda con la carta, pone las páginas traducidas y se queda con la carta de, como veis, pues luego tiene la runa esta aquí de color azul que veremos cómo se utiliza en la segunda fase del juego cuando haya que cerrar los portales, ¿vale? La primera fase es traducir el Necronomicon. Y aparte de estas acciones, pues también podría utilizar alguna de las acciones de lo que es el pueblo, ¿vale? Sería así de sencillo y sería repetir lo mismo que hemos visto con este personaje con todos los que haya, ¿no? Ahora iríamos con el sacerdote, que haríamos así, nos caería aquí en el verde, que el verde pues se activaría el poder verde del primigenio, que nos dice que vamos a situar primigenios verdes donde no haya en las estas aledañas, pues pondríamos uno aquí, otro aquí, otro aquí. Se generaría otro vagabundo aquí, que nos lo marca como azul, ¿vale? Y además el primigenio se movería aquí. Que por cierto, durante la primera fase, los personajes no pueden estar ni pueden atravesar donde esté el primigenio, ¿vale? O sea que la primera acción de este jugador en el siguiente turno va a ser salir corriendo de ahí, salvo que se mueva en su siguiente turno, ¿vale? Y tendríamos que sacar los tentáculos para esta parte del pueblo que iría antes de generar el vagabundo y el primigenio, ¿vale? Sacaríamos, por ejemplo, estos 3, que este ya estaría completo los 3, este negro, que es el de Eldritch, ¿vale? Ahí, que se vea. ¿Vale? El de Eldritch iría aquí a la tarjeta del primigenio y luego este verde iría aquí. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se van pues llenando lo que son los marcadores, ¿vale? Que es lo que ya nos quedaría un poco por ver dentro de lo que es la mecánica del juego. Cuando se llenan todos los marcadores de una de estas zonas, ¿vale? Que por ejemplo sale este cuarto tentáculo, ya no podemos aquí meterlo, vamos a coger todos y los vamos a llevar aquí a la tarjeta de vagabundos. Y esto va a activar el poder rojo del primigenio, ¿vale? Dentro de lo que es esta tarjeta. Si lo que se llenan son el temperamento, ¿no? Las casillas de temperamento del personaje, depende si es, como digo, el temperamento o son las del caos. Imaginemos que, vamos a ver por aquí, las que tenemos. Vamos a hacer un poquito de trampa, vamos a sacarlas, ¿vale? Imaginemos que nuestro personaje tiene estos tentáculos de horror y de repente sale
otro más o quiere adquirir otro más. Entonces, estos se irían a la tarjeta de descartes, tanto el que sacamos nuevo como los dos que tenía, y que por lo tanto pierde su capacidad de poder moverse pues hasta 3 casillas, ¿no?, que tenía con los dos, y el marcador de la demencia sube en 1, que ya os he contado que si subiera aquí al máximo perderíamos la partida cuando uno de los personajes enloquece. Lo que ocurre es que esto le va a dar un beneficio, puesto que le permite volver a tirar un dado. Si estuviera aquí arriba, es decir, el marcador de demencia estuviera ahí en 2, podría repetir 2 dados de los dados que tiramos, ¿no?, cuando nos enfrentamos a los vagabundos, o luego en la segunda fase cuando tratemos de cerrar los portales, o si estuviera aquí en el 3 podría podría volver a tirar los 3 dados dentro de una misma tirada. Lo que pasa es que ya estaría al borde de volverse loco y por lo tanto ser condición de derrota dentro de la que es la partida. Si lo que nos salieran fueran más tentáculos del caos, ¿vale?, aquí simplemente se pierden, ¿vale? Se irían aquí, si nos saliera otro más, se irían a la tarjeta de descartes y los perderíamos, que como ya os he dicho, los tentáculos del caos realmente para lo que sirven es como comodines. Se pueden utilizar, por ejemplo, cuando queremos acabar con un vagabundo, cuando queremos cerrar un portal o cuando queremos traducir una de estas páginas. Los tentáculos del caos, estos tentáculos morados, podemos utilizarlos como si fuera de cualquier otro color. Y nos queda, bueno, nos quedan un par de cosas que no se me pasen, ¿vale? Lo primero que vamos a ver es si salen los 3 vagabundos. Imaginemos que aquí tenemos otro más, ¿vale? Que tenemos 3 vagabundos dimensionales dentro de lo que es esta parte del pueblo. Y al salir la ruleta, ¿no?, por ejemplo aquí, pues nos saldría, pues tendríamos que poner otro más y ya no habría espacio, por lo cual nos los devolvemos a la tarjeta de vagabundos, poniéndolos evidentemente cada uno en su lado, ¿vale? Aquí para tenerlos separados. Y cogeríamos uno de estos tentáculos y lo llevaríamos a la ficha del primigenio, volviendo a reponerlo dentro de lo que es la tarjeta del pueblo, ¿vale? ¿Qué ocurre si la tarjeta del primigenio, ahora que por ejemplo tenemos ya 2 tentáculos, pues tuviéramos que poner otro más? Que evidentemente pues ya no cabría porque solamente hay espacio para 2 y estos tentáculos nos los llevaríamos ya directamente aquí a la tarjeta de descartes y todos los tentáculos que hay en la tarjeta de descartes los volveríamos a meter dentro de la bolsita y haríamos avanzar en 1 el poder del primigenio, ¿vale? Que cuando por ejemplo llegase aquí, pues tendríamos que sacar 4 tentáculos de la bolsa cada vez que girásemos la ruleta. Y cuando llegase aquí sería condición de derrota dentro de lo que es la partida, ¿vale? Como veis, una vez que ves cómo funciona, cuál es el funcionamiento, la verdad es que es muy mecánico, es muy repetitivo y es muy fácil de poder hacerlo. Ahora imaginemos que hemos traducido todo el Necronomicon, que hemos puesto todas estas fichas en los diferentes apartados, hemos traducido todas las hojas, hemos ido cogiendo los tentáculos del caos que teníamos ahí disponibles y pasamos a la segunda fase de lo que es el juego. Entonces daríamos la vuelta a la tarjeta de primigenio, volveríamos a situar el marcador al inicio, ¿vale?, sin importar el poder que hubiese acumulado en la primera fase, y tendríamos que cerrar los portales que se hayan abierto. En este caso, para poder sellar esos portales, tenemos que encontrarnos en la misma tarjeta en la que se halla el primigenio, que ya habéis visto que el primigenio va saltando cada vez que se mueve la ruleta, ¿no? En este caso, como la parte de atrás señala ahí se generaría un vagabundo dimensional y ahí iría, ¿no?, aparte de crear aquí los tentáculos que fueran saliendo. Y básicamente tenemos que cerrar esos portales pagando el valor que conste dentro de los mismos, pudiendo lanzar los dados que marquen las tarjetas que tengamos. En este caso, si solamente tuviéramos uno y queríamos cerrar el portal de un portal verde, ¿vale?, pues solamente podríamos tirar un dado. Mientras que
Si tuviésemos 2 tarjetas, pues podríamos tirar 2 dados. Si tuviésemos 3 tarjetas, 3 dados. Y si tuviésemos más, no más, pues lo que solamente hay 2 dados, ¿vale? Solamente hay 3 dados, perdón. Con las tarjetas que hayamos ido acumulando. Y aparte de sacar el número que nos indique dentro de lo que son los dados, tendríamos que pagar un tentáculo de ese color o evidentemente un tentáculo del caos, que es el comodín, para situarlo ahí, ¿vale? Y cerrar ese portal. Como digo, en la segunda fase vamos a ir persiguiendo al primigenio, consiguiendo tentáculos para poder cerrar esos portales. Cuando hayamos logrado cerrar los 6 portales, se considerará que hemos ganado la victoria, que hemos conseguido la victoria y que por lo tanto hemos pues ganado la partida. Bueno, y así se juega y ese es el contenido de este pequeño Gran Cthulhu, que como ya os he dicho antes, viene repletito de contenido hasta arriba, viene petado, ¿vale? Con tentáculos, con meeples de madera de los primigenios, de los vagabundos dimensionales, de los investigadores, dados, tarjetas. Bueno, es una enorme cantidad de componentes los que trae y como habéis podido ver, yo temía que no me cabiera dentro del tiro de cámara, ¿vale? Dentro de la mesa que tengo aquí dispuesta para mostrar los juegos que normalmente traigo y digo, no va a caber, pues sí, bueno, hemos conseguido que entrara, pero por los pelos, ¿vale? Habéis visto que el despliegue, a pesar de ser esta cajita chiquitita, ¿vale? Que ocupa muy poco, pues la verdad es que luego el despliegue es gigantesco, tienes un tablero enorme con esta ciudad de New Arkham, ¿vale? New Arkham, que no es New Arkham, es New Arkham, donde está apareciendo esta serie de primigenios que están abriendo portales y están surgiendo tentáculos por todas partes y los investigadores van a tener que ir recogiendo esos tentáculos primero para descifrar el Necronomicon y después para poder cerrar los diferentes portales que han ido surgiendo. Un juego que intimida al principio, ¿vale? Que abruma un poco por la enorme cantidad de material que trae y por todo ese despliegue que hemos visto, pero que luego las mecánicas son muy sencillas y es bastante repetitivo, ¿vale? Dentro de lo que es el turno, tiras en la ruleta, vas situando los meeples, generas algún vagabundo, mueves al primigenio y luego tu investigador tiene 3 acciones que puede ir realizando y que van a ir cumplimentando pues esas 2 fases. La primera, la de traducir el Necronomicon, y la segunda, la de cerrar los 6 portales que se han abierto, ¿no? Así que la verdad es que, aunque puede, como digo, puede intimidar un poco al principio, las mecánicas son muy sencillas. Una vez que te pones y juegas un par de rondas, un par de turnos, la verdad es que te has hecho por completo, ¿vale? Y desde luego, pues un juego sencillo que pues tiene todo ese sabor de esos juegos clásicos, de las mansiones de la locura, Arkham Horror y tal, que desde luego pues, nos gustan tanto, ¿no? Este tipo de temática y que desde luego, sumada a lo que son pues estos juegos Tiny Epic, estos chiquititos, ¿no? Que como veis, chiquitito pero petado hasta arriba. Eso sí, os digo una cosa, una vez que se abre, una vez que se sacan todas las piezas y más o menos se trata de volver a meter, luego no encajan nunca, ¿no? Porque viene tan apretado, viene tan a presión, que luego la verdad es que resulta complicado el poder volver a guardarlo por completo, ¿no? Así que, bueno, es una de las dificultades que tiene. Y quizá ese es el punto negativo, ¿no? El punto negativo es a la vez el punto positivo. Todo ese material que trae, que luego sí que es cierto que la preparación para disponer la mesa, para situarlo todo, es un poco pesada. Es un poco agobiante y puede llevarte al "Uf, que no me apetece tener que sacar todo esto para jugarlo", ¿no? Quizás ese sea el punto negativo de esta serie de juegos, que tienen tantos y tantos componentes y que tienen tanta preparación inicial, que aunque es sencilla porque te viene muy bien explicada dentro del manual, sí que se hace un poco pesada, ¿no? Si vas a jugar de manera continuada. Pero como digo, desde luego un juego que no defrauda, este pequeño Gran Cthulhu, que desde luego a todos los que os guste de la temática, ¿no? Lovecraftiana, tentacular, Cthulhuidea, pues lo vais a disfrutar enormemente. A pesar de los fallos, ¿no? Que ya os he comentado ahí, eso de llamar primigenio a Nyarlathotep o a Yog-Sothoth, que son dioses exteriores, pues como que no, y los vagabundos dimensionales mezclarlos con otras criaturas, pues bueno, algún patinazo ha habido con respecto al trasfondo, a la ambientación de lo que son los mitos de Cthulhu, pero por lo general el juego está muy bien, es muy divertido, es muy aprovechable y desde luego lo vais a disfrutar mucho. Yo desde luego os lo recomiendo, esta serie de Tiny Epics, ¿vale? Lo disfrutamos enormemente con el Pequeñas Grandes Mazmorras y este va por el mismo camino, un juego completamente recomendable para que lo tengáis en vuestra ludoteca rolera.
Bueno, esa es mi reseña de este pequeño gran Cthulhu que desde luego no podía faltar aquí en el canal, que yo lo he disfrutado enormemente y espero haberos ayudado a decidiros si os mola o no os mola. Contadme abajo en comentarios si queréis jugarlo, si ya lo tenéis o qué experiencia tenéis con el mismo. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.